Un invitado realmente especial, pues como siempre, de la casa, el doctor Raúl Ríos. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, aquí, un gusto verte como siempre. ¿Cómo estuvo el fin de? Bien, ahí el fin de semana. Bueno, bonito. Sí, ya casi nos olvidamos, sí, porque tenemos fin de semana largo, ya estamos a viernes. Y ya estamos dándole. Para el otro fin de semana. Para el otro fin de semana. Exacto. Así. Oiga, doctor, vamos a hablar de las células madre en el COVID. Sí. Pero en el COVID prolongado. Entonces sería muy importante porque, claro, mucha gente se nos fue el COVID o estamos tratando de que, ¿no es cierto?, asumir el COVID como ya un hecho de la vida, ¿no? Claro. Y no como una pandemia como fue hace unos años atrás, pero quedaron muchas secuelas y quedó este concepto del COVID prolongado. ¿Por qué no partimos por ahí? Exacto. Bueno, en realidad hace poco tuve la oportunidad de estar en una reunión que fundamentalmente estuvimos conversando el tema médico en los tratamientos post-COVID, más bien las vacunas y las repercusiones que han tenido y la cantidad de estudios que han salido y la cantidad de evidencia que hay en que tomemos un poco serio esto de las vacunas y también de la cantidad de pacientes que tenemos con este síndrome post-COVID. ¿Y qué es el síndrome post-COVID? Sabemos que un paciente que se supone que ya han pasado por lo menos 4 semanas de que tuvo el inicio de la enfermedad y sigue presentando sintomatología. Y esto ya ha llegado a ser muy frecuente, incluso dependiendo el grado de sintomatología, pero se ha descrito entre 50 al 80% de los pacientes que quedan con algún grado de sintomatología, que puede ser, vamos a comentarlo más adelante, pero que puede ser importante también, pero incluso hasta en un 10% puede ser tan importante que sea invalidante y que al paciente le dificulte seguir con su vida normal, su trabajo y ser una persona productiva, ¿ya? De hecho, se supone que por lo menos en el mundo hay 65 millones de personas que padecen este famoso síndrome post-COVID. Y más aún se han descrito que existen más de 200 síntomas de este famoso síndrome post-COVID. Entonces, por lo tanto, podemos ver que es importante. Y eso que estamos hablando solamente del síndrome post-COVID, de los síntomas, y no estamos hablando de las complicaciones que ahora también están apareciendo y que son de importancia por el uso de las vacunas, que también es importante. Claro que sí, doctor. Bueno, ¿y cómo las células madres nos colaboran a combatir este COVID prolongado? Bueno, primero un poco qué nos va a ayudar, digamos. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, fatiga o cansancio crónico. Y eso se ve en muchas de las enfermedades virales, que una de las repercusiones que tienen son eso, ¿ya? Otra cosa que refieren mucho los pacientes son los dolores corporales y que te producen mucha dificultad incluso para movilizarse en la mañana, levantarse. Problemas cardiológicos, de hecho, muchos se atribuyen y no sabemos si es por resultado de las vacunas o del COVID en sí. Hay pacientes que sufren palpitaciones, arritmias. Hemos visto muchos casos de deportistas jóvenes, futbolistas, que incluso han tenido infartos en plenos partidos, digamos, con muy poco esfuerzo, han llegado incluso a infartarse. El caso del Kun Agüero, me parece, en realidad, el futbolista argentino que tuvo que abandonar el fútbol, así que es bastante importante. Hay pacientes que tienen dificultad para respirar o tos persistente, que es bastante molesto, obviamente, y que puede durar meses, ¿ya? Otra cosa, tenemos los problemas que son de tipo neurológico. ¿Ya? Los pacientes tienen dificultades. Mucho tipo neurológico, incluso a nivel de una mezcla, usted ayúdeme aquí, porque entre un compromiso neurológico por actividad viral, por las bajas defensas que dejaba el COVID. Entonces claro, había muchas personas que tenían dolores de espalda, dolores en los muslos, en las articulaciones, todo, y se descubrió que eran herpes zóster o eran otras. Claro, es que te disminuye ahí, por ejemplo, el sistema inmune, se ve claramente claro, afectado, has tenido una enfermedad grave que tuvo compromiso. Precisamente los casos más graves son en personas que tenían su sistema inmune comprometido, por eso era más, digamos, en personas de edad era más complejo.
pero desde el punto de vista neurológico se produce, hay personas que tienen pérdida de la memoria, fatiga mental, digamos, es un estado que se llama como de neblina mental, que te cuesta pensar, concentrarte, digamos, lo cual te limita, digamos, tus capacidades de trabajo y todo eso. Es que tuve un par de conocidos, 2 o 3, que les pasó lo mismo, que pensaban que tenían un problema en la espalda, en la columna, que se les dormía la pierna, por ejemplo. Claro. Se les dormía la pierna o tenían dolores muy fuertes. Claro. Y eran herpes zóster los 3. Claro, es que te disminuye, el herpes es una enfermedad que precisamente ataca cuando uno le bajan las defensas. Claro, entonces, y pensaban ellos que era un tema de la columna y todo relacionado con el COVID, porque habían tenido COVID todos ellos un mes antes, 3 semanas antes, 2 semanas antes. Claro. Y les atacó por él y se dormía la pierna porque le comprometía. Claro, bueno, y ahí lo raro es que también uno dice tuvieron COVID, pero también en el caso mío, yo tuve COVID y estuve hospitalizado incluso, gracias a los colegas de la clínica alemana que me sacaron adelante. No estuve afortunadamente intubado, pero sí con respirador, con CPAP, que no es agradable. Bueno, ahí usé mis células madres también, hice una trampa, digamos, antes de, cuando yo vi que estaba grabado, me puse células madres, al día siguiente me hospitalizaron y la verdad es que evolucioné muy rápidamente y favorablemente, que a los colegas les llamó la atención, que nunca habían dado de alta a un paciente con COVID, digamos, en ventilador en menos de 2 o 3 semanas, y yo a la semana estaba pidiendo el alta. No quedé en muy buenas condiciones, pero me recuperé rápido porque había usado las células madre. Ya en ese momento, cuando yo tuve esto, ya son 2 años atrás, cuando tuve el COVID, ya habían ensayos clínicos en COVID, ni siquiera en COVID prolongado, sino que en la enfermedad aguda. En Wuhan se habían tratado, en China se habían tratado más de 200 pacientes con muy buenos resultados. Entonces, hay muchos pacientes que tienen también síntomas neurológicos de la concentración, de la memoria, que obviamente te dificulta mantener una vida normal y sobre todo de trabajo. ¿Para qué hablar también de la pérdida de líbido? ¿Ya? Se ha visto, por ejemplo, que en varones hay un daño, y que también lo provocan las vacunas, hay un daño de la producción espermática, de espermios en los hombres, por lo tanto se asocia también a infertilidad. Afortunadamente creemos que es pasajero, pero probablemente los estudios con el tiempo nos van a ir definiendo, digamos. Y también hay pérdida de la libido, del deseo sexual o disfunción eréctil incluso en varones. Así que hay muchos compromisos. Bueno, y hemos conversado aquí en el programa también de la importancia que tiene la disbiosis, que es la microbiota intestinal, que tiene que ver mucho con la respuesta inmune también. Gran parte de nuestra respuesta inmune se basa en la microbiota intestinal, estos microbios que tenemos en el intestino, y obviamente como son pacientes que han estado hospitalizados mucho tiempo, sin una buena alimentación, recibiendo antibióticos, probablemente tienen también un trastorno en la parte de la disbiosis. Y tal como tú me comentabas, en realidad, ¿qué es lo que hacen entonces nuestras células madre en estos pacientes? Muchas funciones tienen, sabemos que las células madres tienen muchas funciones, pero en este caso fundamentalmente vamos a hablar que mejora la inflamación crónica, la inflamación que se produce por la inmunomodulación. Las células madres siempre hemos conversado que son inmunomoduladoras, regulan el sistema inmune, o sea, lo que está bajo lo elevan y lo que está muy alterado, como por ejemplo precisamente en el COVID se produce esto que se llama tormenta de citoquinas, o sea, se liberan factores inflamatorios que son los que producen el agravamiento del paciente. De hecho, finalmente los estudios están demostrando que esto, más que un problema pulmonar, es un problema vascular, del endotelio vascular. O sea, por eso los pacientes tienen trombos, se producen trastornos en la ventilación, pero no porque el pulmón sea lo más complicado. Entonces se produce un estado inflamatorio con liberación de unas hormonas, que son estas citoquinas, que producen un cuadro que al final uno, entre comillas, muere por una inflamación muy severa, ¿ya? Pero las células madre ayudarían a la inmunomodulación. Disminuyen los neutrófilos, que son unas células de la defensa, y el factor de necrosis tumoral alfa, que se eleva mucho, y eso está, lo que estoy comentando son por estudios clínicos que se han demostrado.
reduce la producción de citoquinas, estas hormonas, y aumenta la capacidad de los fagocitos de comer basuritas, por así decirlo. Pero además tiene la capacidad de reparar, y aquí viene la parte regenerativa, de reparar el tejido que está lesionado en el pulmón fundamentalmente, y disminuir la fibrosis, que sabemos que el ser humano no tiene capacidad regenerativa, sino que reparativa, y la reparación es con fibrosis. Y eso es fácil entenderlo, por ejemplo, cuando nos hacemos un corte en la piel, no aparece un tejido funcional, sino que aparece un tejido de reparación, que es una cicatriz, y eso es fibrosis. Entonces, en el pulmón también pasa lo mismo cuando tenemos un cuadro pulmonar agudo, que cuando repara, no repara con un tejido que está funcionando, sino que con una fibrosis, ¿ya? Por lo tanto, va a disminuir la apoptosis, va a producir vasos fundamentalmente y endotelio vascular, y también estas células epiteliales alveolares, que son las del pulmón. Todo esto que les estoy comentando está publicado, por eso me atrevo a decirlo, digamos, hay muchos estudios de esto. Y prevenir fundamentalmente la discapacidad del pulmón, del tejido pulmonar a largo plazo, y eso es importante, digamos, de utilizar células madre. O sea, digamos que en buen chileno un recauchaje total. Por supuesto. Es que entre a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, una especie de suero reconstructivo, regenerativo en este caso. Claro. Y bueno, que nos ayuden en nuestros distintos tejidos, digamos, ¿no? Siempre hacemos un poco el símil de que las células madres se comportan casi como unos bomberos, que en el fondo van, apagan los incendios y terminan arreglándote además la casa, o sea, reparando la casa, haciendo una nueva casa. Así que tienen eso, digamos, cuando tú aportas células madres. Hay muchos estudios que han reportado, primero, me atrevo a decir fácilmente, más de 70 estudios que se hicieron en pacientes hospitalizados con COVID severo con uso de células madre. Muchas veces uno no sabe por qué esta información a Chile no llega o por qué los colegas lo manejan tan poco, pero la verdad es que si uno me pasó hace tiempo atrás con un colega muy, muy querido, digamos, que no tenía mucha idea de esto, y cuando le mando la información me dice, pero oye, si esto es verdad lo que tú me estás diciendo, bueno, pero si te mando los trabajos, le digo, en pacientes hospitalizados con COVID. Lamentablemente a mí me tocó la oportunidad de tratar a algunos pacientes. Bueno, uno de los pacientes fui yo, que más de cerca que yo trataba con células madre, pero también me tocó tratar a algunos pacientes. Habitualmente era como un recurso de última línea, cuando ya el paciente estaba muy grave y los resultados no eran muy buenos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA, y esto estoy hablando precisamente de COVID prolongado, o sea, pacientes que ya pasaron COVID, quedaron con síntomas, quedaron con secuelas del COVID, y en Estados Unidos, CryoStem, una empresa biotecnológica de células madre, le aprobaron un ensayo clínico con células madres para COVID prolongado, ¿ya? DBC STEM, que es otra empresa también americana, reveló que el 85% de los pacientes que habían recibido células madre, eso que está apareciendo ahí, voy a aprovechar de comentarlo al tiro, Panacel Biotech, es otra empresa que también utiliza células madre. Hay muchas en COVID prolongado. ¿No está Technology ahí? Sí, hay una también de eso. Y por ejemplo, mira, ahí esa imagen es muy interesante, la que está apareciendo, porque muestra un pulmón en un paciente con COVID y cómo se logra reparar después de eso, ¿ya? Y por ahí tendría que aparecer también alguna imagen que le envié, que es del uso de cámaras hiperbáricas, que también las tenemos, que es parte de la medicina regenerativa. Ahí estamos mostrando varias, digamos, compañías de biotecnología en Estados Unidos, en Japón, en Corea y en muchas otras partes del mundo, que usaron células madre tanto en COVID agudo como en pacientes con COVID prolongado. Lo que aparece ahí, digamos, en esos estudios era eso. Y ahí, en esa imagen, aparecen muy interesantemente, que está estudiado las bases fisiológicas de esta. O sea, no es que se nos esté ocurriendo. Ahí aparecen todas las digamos, proteínas, los factores de crecimiento, de control, los factores paracrinos que producen las células madres, por lo cual producen estos resultados tan beneficiosos en estos pacientes, digamos, ¿ya? Oiga, Doc, llama mucho la atención todo este proceso regenerativo,
todo el proceso de deterioro que tiene el COVID prolongado, ¿vamos a saber algún día realmente los daños que nos dejó el COVID? ¿Las secuelas que nos dejó? ¿Vamos a saber algún día las cicatrices que nos dejó de repente gente que quizás quedó con cuestiones que ni siquiera sabe? Gente que ha dicho que quedó más cansada para siempre, que quedó más con otro ritmo de vida. Sí, bueno, y además que los médicos sabemos que las enfermedades virales y muchas de las vacunas también se han asociado, y en eso con precaución y ojo hay que saber, se asocian a enfermedades de tipo autoinmune. Por lo tanto, hay muchos pacientes que todavía pueden tener, digamos, manifestaciones de autoinmunidad, o los virus también producen este síndrome de fatiga crónica, que probablemente van a ir pacientes apareciendo con estos cuadros, o incluso han aumentado también eso. Estuvimos comentábamos eso hace unos días en este grupo de médicos que tuve la suerte de ir, digamos, porque muchas veces me costó. Se habla mucho de la teoría conspiracionista y que andan hablando de la conspiración y mis hijos siempre se ríen y me dicen, ya papá, ya estás viejo, ya estás hablando de las conspiraciones. Los cabros siempre lo agarran para el deseo a uno cuando uno empieza a hablar de estas cosas, pero ahí nos dimos cuenta en realidad que hay ya bastantes estudios que demuestran que no solo el COVID, sino que las vacunas nos pueden producir bastantes problemas. Así que, y además que imagínate que prácticamente 2 años se supone que no habían resfrío, no había influenza, no había neumonía, o sea, todo era COVID. Nos despreocupamos de pacientes con cáncer, nos despreocupamos de las listas de esperas en cirugía. Por lo tanto, todavía queda un camino por recorrer que vamos a tener que ir viendo y que van a aparecer problemas de salud pública que son importantes y que vamos a tener que tomarlas en serio. Entonces, hay cosas que van a aparecer que todavía desconocemos. Ojalá que no sean tan terribles, pero sí hemos visto casos. Me tocó ver ese día unos testimonios de gente común de la calle, como no es uno, digamos, que es médico y que habían tenido experiencias atribuibles probablemente al COVID o a las vacunas, digamos, que uno ahí cuesta saber dónde está el límite, qué fue, si fue la enfermedad o fue la vacuna, pero pacientes que tenían cuadros de anafilaxias, por ejemplo, o incluso casos de muerte en niños. Ahí también de repente actuamos mucho desde el miedo, desde una cosa que no sabíamos a qué nos veíamos enfrentados, si bien fue extraño porque la epidemiología y los médicos que se dedican a eso existen muchos años y hemos tenido epidemias y van a seguir existiendo epidemias en la humanidad, pero la verdad es que en general los médicos sabemos que se va logrando en la inmunidad de rebaño que se llama, teniendo personas que se enfermen. Es la única manera que el sistema inmune, que tenemos años de evolución en la humanidad y aprendemos a defendernos. Activarlo, activarlo, claro. Entonces aquí fue de repente como una locura encerrarnos y además que eso trae una serie de otros trastornos de tipo neuropsicológico. Se suponía que la estrategia era resguardarse, cuarentenarse, cuidarse hasta que estuviera la vacuna. Y una vez después, no, yo digo la estrategia, no digo si una vez correcto, y una vez después de la vacuna, que te ibas a enfermar igual, ibas a contraer para los bichos, para la inmunología, pero no ibas a agravarte tanto como ocurría. Ese era el concepto. Yo no soy médico ni he estudiado esto después que pasó ni todo, pero ese era el concepto, ¿no? Que duró un plazo largo, que fue bastante prolongado en el tiempo. No sé las secuelas que vamos a tener, o por las vacunas o por la enfermedad, pero ese era el concepto, ¿no? Eso entendí yo, ¿no? Esa era la estrategia, pero de hecho, a un costo brutal, digamos. Claro, uno ve, por ejemplo, que tú empiezas a ver, lo primero, contener la epidemia, que igual se va a extender, pero tú tienes que ver cuál es tu público objetivo. ¿Quiénes eran aquí? Las personas de edad o que tenían enfermedades crónicas, ¿ya? Claro. Pero no todo el mundo, y menos los niños, digamos, y terminamos al final vacunando hasta los niños. No sé si eso habrá sido muy racional o no, ¿ya? Y además, teniendo a los niños encerrados 2, 3 años, hay niños que aprendieron a leer en 4o, 5º año. Claro, no sé si eso los va a afectar. Y la pérdida de la socialización también. Claro. Bueno, doctor, le agradezco.
Un abrazo gigante. ¿Nos vemos la otra semana? Nos vemos la otra Perfecto, semana. nos vemos, Julio. Bueno, y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos mañana. Chao, chao.